dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los vas a conocer. Hay mucha gente, con todo respeto lo digo, hay mucha gente que van, y millones de personas van a esos lugares a adorar, a alabar a Dios, y es hermoso alabar a Dios. Pero si miramos las estadísticas, ¿cuántas personas que están ahí, si en ese lugar, cuántas de esas personas realmente van con el sentir realmente de adorar a Dios? Van con el sentir de realmente de bendecir a Dios y honrar a Dios. Déjame decirte, un 15 o un 10% o un 5%, pero el 95% de las personas no lo hacen con un sentir para agradar el nombre de Dios. No, porque miramos, amén, yo lo digo en lo personal, Dios me ha permitido trabajar en la obra de Dios. Por 11 años estuve trabajando como pastor y ahorita estamos trabajando como evangelistas llevando la palabra de Dios a donde nos inviten, a donde Dios nos permite ir. Ahí vamos y llevamos el mensaje de Dios. ¿Por qué? Pero déjame decirte, este sentir que empezó en mí, déjame decirte y te voy a contar algo personal. Cuando yo empecé a ir a la iglesia al principio, y yo no creía en estas cosas, yo rechazaba estas cosas y yo decía que esto no era de Dios. Pero cuando yo sentí esa experiencia en mi corazón, en mi mente, entonces mi mente empezó a ser transformada y a ser cambiada. Entonces yo quería que todas las personas que estaban a mi alrededor supieran mi experiencia, y a todas las personas yo les hablaba de Cristo y les sigo hablando de Cristo, porque ese es ese sentir. Pero no fue fácil, no fue fácil sentir este hermoso sentir de Cristo, no fue fácil. Y para no entrar en detalles, en otra ocasión te lo voy a contar, pero en este momento te digo, cuando tú tienes un sentir y traes otro sentir y Dios transforma este sentir, hay un cambio. Me decía el pastor, no vayas a ese lugar porque allí no vas a salir vivo. Mas sin embargo, yo iba y predicaba la palabra de Dios. No me importaba, estaba recién bautizado. Alabado sea el nombre de Dios. Y muchas personas se entregaron a Cristo y muchos de ellos están en diferentes partes del mundo. Yo no sé dónde, porque ahí llegaban de todo tipo de personas ahí en ese lugar donde yo estaba predicando la palabra de Dios. Y desde ese momento yo sigo predicando la palabra de Dios. A veces hay personas, hermano, gracias hermano por esa palabra. Gracias hermano porque pude recibir tu palabra. Qué bueno. Tú entrégate a Cristo. Tú busca una iglesia donde se adore, donde se alabe el nombre de Dios. Porque Dios es el que va a dar el pago a aquellos que hacen con ese corazón para Dios, que lo hacen para honrar a Dios. Sí, hay gente en las iglesias, y déjame decirte, y no lo hago con el propósito de sentirte mal, pero quiero que abras los ojos en este día. Hay mucha hipocresía. Amén. Y Dios reprueba la hipocresía. Amén. Esa palabra, la palabra hebrea se define en el español. Chanel, esta es traducida como hipócrita. Esta palabra significa profano. Jesucristo condenó a mucha gente en el tiempo que Él estuvo predicando aquí en la tierra. Él los condenó y en numerosas ocasiones Él se enfrentaba a líderes con hipocresía. Y eso, déjame decirte, el Señor se dio cuenta que el sentir de ellos no era un sentir
para Dios, no era un sentir para servir a Dios. El sentir de ellos era un sentir de hipocresía, era profano. Jesucristo condenó en numerosas mentes estas acciones de hipocresía a los líderes religiosos y políticos. Y déjame decirte, desde ese momento sigue habiendo gente con un sentir que dicen todo lo contrario, para no entrar en detalles. Pero lo que quiero decir, es importante entender que es una persona hipócrita. ¿Cuál es el objetivo de esa persona hipócrita? Ese objetivo de esa persona hipócrita, esa persona actúa con hipocresía. Amén, actúa, es astuto. Es una persona astuta, es una persona que se las ingenia para actuar, para hablar, y se va metiendo como la humedad, porque finge, aprende a fingir. Es una persona que no siente nada. Es una persona que no piensa, es una persona que nomás habla por hablar, porque el propósito de esa persona es fingir. Fingir es ser algo que no es. Y de ahí viene la palabra hipócrita. Y de ahí proviene la palabra latín hipócritas, que se deriva del griego hipócrites, que significa actor o actriz. Entonces, déjame decirte, en el tiempo de Cristo había gente así, gente que aparentaba lo que no era. Y Cristo los condenó. Cristo los condenó, y déjame decirle, así hay millones y millones de personas en todo el mundo con ese sentir, que todavía no se dan cuenta de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque ahí hay algo muy fuerte dentro de ellos. A lo mejor sea por su niñez, a lo mejor fue por la forma como lo formaron. Porque déjame decirte, cuando una persona la forman con amor, con buenos principios, donde quiera que esté, no importa dónde esté, no importa qué es lo que haga, cuando tiene esos principios dentro de él, no los quiebra donde quiera que vaya. Y déjame decirle, ese tipo de personas con esos principios, la gente que nomás busca la ocasión, lo que quiere es deshacerse de esa persona, porque sabe que es una amenaza para él. Y ahí empiezan tantos problemas. Pues en el tiempo de Cristo había mucha gente que le servía a Cristo, pero el apóstol Pablo nos da una referencia aquí. Y él nos dice, haya pues en vosotros este sentir, haya pues en vosotros. O sea, el apóstol Pablo, el sentir de él era que él quería imitar a Cristo. Amén. Quería ser como Cristo. Alabado sea su nombre. O sea, si tú tienes un sentir como Cristo, hablando de este texto y de su contexto, vamos a ver qué es lo que nos dice. Pero ahorita estamos en el texto y ahorita vamos a ver su contexto. Aquí dice, sino que se despojó a sí mismo. Amén. Pero el verso 5 dice, haga pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. O sea, el sentir de Cristo, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, él siendo Dios se despoja. Como David, que se despojó, ¿verdad? Y empezó a danzar. Él no le importó si era rey, él no le importó. Hay gente humilde dentro de los gobiernos. Dios los bendiga. A estos gobiernos que buscan la mayoría de ayudar a las personas en cualquier institución. Ahí hay gente que realmente quiere hacer lo bueno, pero también hay gente muy sagaz. Hay gente con un corazón muy negro, y ese tipo de personas Dios ya los conoce.
ya sabe qué clase de personas son. Tú solamente ora por ellos. Pues en este año te vas a enfrentar a gente así. Este año te vas a enfrentar a personas así. ¿Sabes por qué? Porque los gobiernos están colapsando. La economía se está colapsando. Y si nosotros como personas que predicamos la palabra de Dios no empezamos a hacer las cosas como Dios nos está pidiendo, entonces también nuestra vida se va a colapsar. También nuestra vida se va a destruir, porque muchos viven de la apariencia y se aprovechan de la apariencia. Sí, viven de la apariencia y se aprovechan de la apariencia y nomás piensan en ellos mismos, en sus propios bolsillos. No piensen en ayudar a aquellas personas que realmente necesitan. Pero aquella persona que ama a Dios, no le importa. Si tú eres un líder, si tú eres un evangelista, si tú, no sé el cargo que tengas, pero si tú lo haces para Dios, con todo tu corazón, Dios te va a bendecir. Te lo digo por experiencia. Hay personas que yo le he dado la palabra y ahora son pastores, ahora son ministros, y lo digo para la gloria de Dios. Y están en diferentes dominaciones, gloria a Dios. Sigue adorando, sigue alabando, sigue exaltando el nombre de Dios. Hermano, gracias hermano porque me ayudaste cuando yo andaba en drogas. Gracias hermano porque me ayudaste cuando yo andaba pasando estas circunstancias. Cuando tú haces eso para Dios, cuando tú lo haces de todo corazón, ¿sabes qué? La gente te va a buscar, la gente va a querer estar cerca de ti, alabado. Pero muchos se van a aprovechar de ti y de tu ministerio. Se van a aprovechar de tu ministerio porque saben que tú lo haces de corazón. Y quiero que abras los ojos. Abre los ojos. Dile, Dios, quítame esa venda. Si yo soy una persona así, yo no quiero ser así. Si yo soy una persona que aparento lo que no soy, ayúdame, Señor. Porque todos somos hipócritas. Todos mentimos. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Todos en un momento sabemos que la regamos y muchos de ellos están pagando en la cárcel y muchos de ellos ya no están aquí. ¿Por qué? Porque cuando tú te humillas a Dios y tienes el sentir de Cristo, entonces las cosas empiezan a ser diferentes. Las cosas empiezan a ser diferentes para ti y para tu familia. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y déjame decirte, Dios se manifestó de una manera poderosa, de una manera gloriosa. Y todas estas manifestaciones, Dios la hizo con el propósito de enseñarle a sus discípulos, de enseñarles el verdadero mensaje de Dios. ¿Cuál era el mensaje de Cristo? ¿Cuál era el mensaje de Dios para ellos? Que ellos entendieran. Cuando Dios se manifestó a María en San Juan 20, del 11 al 18. Déjame decirte, ahí le estaba dando un mensaje Dios a María Magdalena. Y así en cada personaje, Dios siempre tiene un mensaje para nosotros. Así como se le presentó a Isaías en el capítulo 6 del verso al 1 en adelante. Ahí se le presenta como el que está sentado en ese trono. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahí mira esta gran visión, este hombre de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios siempre se ha manifestado con el propósito de confirmar el llamado, con el propósito de afirmar lo que Dios ha puesto al hombre desde la antigüedad. Dios siempre está tratando con el hombre. Dios se le presenta a Ezequiel, aleluya, en una visión con querubines, alabado sea su nombre. Dios se le presenta a Daniel 9 al 10, el anciano de muchos días. O sea, en cada etapa, en cada periodo de tiempo, Dios siempre se quiere manifestar. En Génesis 12 del 1 al 3, Dios
se manifiesta para bendecir a todos y Dios sigue manifestando sus bendiciones, pero ahora lo hace a través de Cristo, a través de Él. Y Dios siempre tiene un mensaje. La palabra hebrea significa amolak o omolak, significa mensajero. Otra vez, la palabra hebrea amolak o molak significa mensajero. Esto quiere decir que lleva un mensaje. Dios siempre que se manifestaba, siempre Él daba un mensaje para ese tiempo, para alertar, para levantar, para restaurar, así como lo hizo con estos hombres. Ahora Dios tiene un mensaje. Yo tengo un mensaje para ti, para este año nuevo, de parte